23 de octubre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército. El allanamiento de la Fiscalía al Ministerio de Defensa por tráfico de armas y municiones para la narcoguerrilla disidente de las FARC. Es una infiltración en el personal civil en una institución más protegida de la seguridad nacional, un símbolo de la penetración del narcotráfico en la sociedad ecuatoriana. Lo vamos a analizar. También nos acompañará Paola Vintimilla, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. La desclasificación de los documentos reservados del asilo y la naturalización de Juliana Sánchez, un asilo sin final y una piedra en el zapato. Y además estará con nosotros Jimmy Candel, asambleísta de Santa Elena por el Movimiento Peninsular del Bloque de Integración Nacional BIN. Él es presidente de la comisión multipartidista que está investigando la denuncia del asambleísta Esteban Bernal sobre la visita a la cárcel de la asambleísta Sofía Espín a la cooperante con la Fiscalía Diana Falcón en el caso Balda. Vamos a revisar las conclusiones de ese informe. Bueno, la fuga de Fernando Alvarado, el secretario de Comunicación del expresidente Rafael Correa, convocó a las principales autoridades del Estado a tomar medidas y analizar los ineficientes controles a las personas procesadas y con medidas cautelares. El presidente Lenín Moreno informó que los funcionarios involucrados en la cadena de responsabilidad para la vigilancia de Alvarado fueron ya destituidos y sobre su captura no se informó nada. La reunión fue convocada por el presidente de la República, Lenín Moreno, y se realizó en el Salón de Gabinete de Carondelet. Asistieron las principales autoridades de las 5 funciones del Estado. La insólita fuga del exsecretario de Comunicación del gobierno anterior, Fernando Alvarado, procesado por peculado, quien se despojó del grillete electrónico que portaba como medida cautelar, alertó a las autoridades que buscan evitar nuevas vulneraciones de reos de la justicia. La reunión duró 4 horas y fue el mandatario quien anunció sobre las decisiones administrativas para los implicados en la fallida vigilancia de Alvarado. Tengo que informar que se ha destituido a toda la cadena de responsabilidad de rehabilitación social del exministerio de Justicia, incluyendo a los operadores del 911 que estaban a cargo del monitoreo del grillete electrónico. Además, he ordenado al secretario de la Política que interponga todas las denuncias ante el fiscal general del Estado para que se inicien las investigaciones a todos los sospechosos en este caso. A la declaración del mandatario le acompañaron el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, Julio César Trujillo, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, y el contralor Pablo Celi, quien se refirió sobre el exhorto realizado a las autoridades de justicia. Se proceda a establecer las medidas cautelares más severas y suficientes para garantizar que los procesos de juzgamiento de delitos contra los recursos públicos concluyan con las necesarias sanciones en el campo administrativo o en el campo penal. Las autoridades de las 5 funciones del Estado acordaron también que mantendrán reuniones quincenales para abordar sobre los temas de interés nacional. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. La alerta azul para Fernando Alvarado solicitada por el gobierno a Interpol es simplemente para localizar a una persona, no para detenerla. O sea que es un saludo a la bandera del país que lo hospeda. Pues el Interpol tiene alertas rojas, verdes, amarillas, negras, anaranjadas y moradas. La destitución de una veintena de funcionarios es para calmar la ira ciudadana y tapar la falta de control del ministerio. La llamada de la oposición a la Asamblea a las exministras de Justicia solo sirve para demostrar que todos recién se acuerdan, pues debió actuarse oportunamente por gobierno y oposición desde el instante que la justicia de la metida de mano negó la detención preventiva para ponerle el adorno del grillete y no prohibirle enajenación de bienes. El mandato más votado de la consulta popular para sancionar a los corruptos y recuperar lo robado duerme. Desde la solemne fuga de Correa a Bélgica con conocimiento de la Asamblea, lo único que destaca es la labor del Contralor para deshacer el combo
de bendiciones que dejó su antecesor a los malhechores. Y ahora el cambio de prisión de Glass, después de estar un año en suite de cuello blanco, con declaraciones a la CNN, servicio de catering y cirugía plástica. La fuga prevista de Alvarado debería servir para que termine esta siesta y se constituya una comisión internacional contra la impunidad con Naciones Unidas, como se prometió, porque el fiscal no se alcanza. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El allanamiento del Ministerio de Defensa en la indagación previa por tráfico de armas o municiones a narcoterroristas disidentes de las FARC es revelador y desmoralizante. Wagner Bravo, general en servicio pasivo de la Fuerza Terrestre, ex jefe de Estado Mayor del Ejército y ex jefe de tarea de las Fuerzas Armadas desplegadas en la frontera norte a raíz del incidente de Angostura. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Sí, yo creo que los ecuatorianos, haciéndoles un saludo, tenemos que recordar que las Fuerzas Armadas son de los ecuatorianos. Y al ser de los ecuatorianos somos la expresión directa de lo que sucede en las diferentes razas y etnias. Somos de los 4 puntos cardinales, somos de las 4 regiones naturales y por lo tanto hay una expresión realmente de lo que es la nación ecuatoriana. Y que desde mi punto de vista y con respecto a la ciudadanía, hay una crisis de valores y principios en nuestra sociedad. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas y sus miembros no están exentos de eso. Y con todo lo que nos sucede en el medio, en el norte tenemos un país que está muy convulsionado a pesar de la paz con las FARC, pero que ha entrado el narcotráfico con fuerza. Lo mismo tenemos en el sur, existe minería ilegal, tráfico de combustible y otro tipo de acciones ilegales en las cuales las Fuerzas Armadas hoy, en apoyo a la sociedad ecuatoriana para el trabajo diario, están cumpliendo cerca de 23 tareas. Por lo tanto, era previsible y va a ser previsible y fue previsible que tengamos una infiltración de ahora, estos que es previsible, pero todo lo que es previsible también se puede evitar. En 30 años de lucha antidrogas, en frontera con la mayor producción mundial de cocaína, en tránsito por el Ecuador hacia los mercados internacionales, ¿cuál es su valoración profesional de la penetración o infiltración del narcotráfico en el Ecuador? Efectivamente, Alfredo, estos delincuentes que están en un buen negocio que es el narcotráfico y que de paso lleva el tráfico de explosivos, armas y otras cosas como precursores, realmente van a infiltrar a todas las instituciones del Estado. ¿Y qué mayor éxito para ellos para infiltrar a la institución que está cumpliendo con esta labor de seguridad? Pero ahí nos lleva la pregunta a todos los ecuatorianos, ¿qué pasó con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? De lo que yo conozco y he investigado... Precisamente eso. O sea, hubo un debilitamiento institucional de Fuerzas Armadas respecto a la seguridad de la frontera norte durante la presidencia de 10 años de Rafael Correa. Bueno, yo cuanto a la seguridad de la frontera norte, no, yo fui su comandante y como yo sé decir, mis soldados todos los días salían a combatir. ¿Por qué? Porque estos delincuentes armados lo que hacen es cuando están amenazados disparar y no interesa a quién van a dar de baja. Pero sí hubo un debilitamiento del gobierno anterior en cuanto no al armamento o a la estructura, sino a sus principios fundamentales. Ustedes recordarán y la ciudadanía conoce que hubo una lucha de clases, que se decía que los generales por aquí, que los suboficiales por acá, que la tropa por otro lado, y lo que se quiso es debilitar los principios y los valores. Y por ende llegamos a las conclusiones de lo que nos está pasando el día de hoy y que no se ha hecho realmente un control de daños de toda esa desinstitucionalizar la institución que se quiso hacer en el gobierno anterior y que yo no les doy el beneficio de la duda porque ellos sabían exactamente qué es lo que querían hacer. Y por lo tanto, hoy tenemos las consecuencias. Tal es así que inteligencia militar fue destruida, se hizo la CNI que estaba a órdenes directas del presidente de la República y se nos quiso cooptar inclusive políticamente. Pero este debilitamiento institucional general hubiera sido posible sin la colaboración complaciente de altos mandos militares, porque se colaboró con Petroecuador en la venta de petróleo, se colaboró con otras cosas, se dieron discursos de apoyo a la revolución.
Bueno, efectivamente, Alfredo, nosotros no dimos ningún discurso de apoyo a la revolución. Lo que sí quiso la exministra de Defensa, María Fernández Pinoza, recordaremos en su primer discurso ahí en el Ministerio de Defensa, es que nos peguemos al proyecto político. Las Fuerzas Armadas, siendo los ecuatorianos, nunca van a decir patria, socialismo y muerte. Nosotros decimos Dios, patria y libertad, que es como nacimos como república. Pero, sin embargo, hubo un ataque sistemático. Yo creo que la institución que más resistió a esta desinstitucionalización del país fueron las Fuerzas Armadas. Si no, hoy estaríamos defendiendo todavía la Revolución Ciudadana, el socialismo del siglo XXI, que tiene fugados, que tiene personas que van a la cárcel a visitar para cambiar los testimonios, que tiene también dádivas y por último los diezmos en la Asamblea y todos los actos de corrupción que creo que estamos rechazando. Y por lo tanto las Fuerzas Armadas no claudicaron a este poder político. Las Fuerzas Armadas no son de ningún proyecto político, no son ni ningún partido político, sino en mis 45 años de servicio yo tendría diferentes camisetas y banderas para apoyar. Nosotros apoyamos a la nación y si el gobierno quiere hacer el bien a los ecuatorianos, qué bueno, ahí vamos a estar. Sin embargo, para centrarnos en el asunto de las armas, Alfredo, esta información salió de inteligencia militar, de contrainteligencia militar hace más o menos un año. Pero como nosotros no somos expertos en la investigación y en llevarlo a judicializar, se informó a la Policía Nacional, quienes no capturan como hacemos los militares. Los militares no dejamos pasar una sola causa en ese momento, cae el reglamento de disciplina militar y las leyes militares, aquel que está infringiendo una ley. Pero cuando se produce un hallazgo como la tonelada de cocaína en la base de Manta o la manipulación del inventario de municiones del Ministerio de Defensa, siempre aparece involucrado personal de baja graduación o personal civil. ¿Los oficiales de alto rango están al margen de estas infiltraciones o no cumplen algunos de manera cabal sus deberes y son rebasados por sus subalternos? Efectivamente eso, Alfredo, hay que tomar en cuenta de que siempre se quiere involucrar al alto mando militar. El otro día estaba en una entrevista y decían, es que alguien debe estar del alto mando en esta red de corrupción que está vendiendo armamento. Lo que yo voy a decir es que realmente, si la policía hizo su investigación a lo más o menos largo de 6 meses o 9 meses, ellos capturan ya cuando la banda está completa. Por eso es que el allanamiento se lo hace en los 4 puntos cardinales del país y llega al Ministerio de Defensa en donde supuestamente, porque la investigación no está terminada, llega a un ingeniero que es el que llevaba la parte informática, que es por eso que llegan al Ministerio de Defensa, a la Comandancia General del Ejército. Pero siempre estamos pensando de que alguien está más arriba. Yo creo que si terminamos las investigaciones, espero que el alto mando y los oficiales de las Fuerzas Armadas, que son soldados de honor, no estén involucrados. Sin embargo, pero yéndonos más arriba, por ejemplo, entre los vaivenes y frustraciones de 3 años de diálogos de paz con la FARC de 1999 al 2002, del Plan Colombia con Estados Unidos de 2000 a 2016, del acuerdo de paz con la FARC negociado del 2012 al 2016 y posiblemente un nuevo Plan Colombia entre el presidente Duque y Donald Trump. ¿Cómo han influenciado en el Ecuador estas fluctuaciones de la política internacional antidrogas y antiterrorismo? ¿Qué marca al Ecuador como un buen vecino que no quiere comprar el problema, pero se lo regalan? Exactamente, Alfredo. Eso es lo que siempre hemos estado reclamando. Lo venimos reclamando hace 20 años. ¿Cuál es la política internacional del Ecuador para exigirle a Colombia el control de su frontera sur? De tal manera de que no sea una tierra, en cierta forma, desde mi punto de vista, de nadie, en donde campea el crimen organizado. Hoy, posiblemente con los nexos con los carteles de México, de otros países de la droga, en donde realmente la sociedad que vive en ese sector, que debemos felicitarla por hacer fronteras vivas, está viviendo de la ilegalidad, en donde para ellos todo es comercio informal y para las autoridades es contrabando. Ellos viven del tráfico de combustible, el tráfico de armas, de la minería ilegal, de raspar la coca, porque el Estado ecuatoriano no se ha volcado. Nuestra exigencia es la solución en la frontera ante un vecino que tiene 220,000 hectáreas de hojas de coca. Mientras no se erradique las plantaciones de coca en Colombia, vamos a tener estos problemas de infiltración en las Fuerzas Armadas, y no solamente en las Fuerzas Armadas, en todas las instituciones del Estado. Pero
En el caso de las armas, tenemos que estar claro, Alfredo, permítame retornar a este tema, hay responsabilidades administrativas y también delincuenciales o penales. Aquellos que estuvieron involucrados directamente en la venta de munición, porque no se ha comprobado de armas, están desde mi punto de vista cometiendo un delito de traición a la patria, porque no puede ser que un soldado de honor esté vendiendo armas al enemigo, en este caso, porque el guacho, que ahora está de moda, es el enemigo público de los ecuatorianos. Nos hizo una explosión, nos ha matado 4 militares, ejecutó a 3 periodistas, a 2 ciudadanos civiles. Él es el enemigo. No puede ser que estos delincuentes disfrazados de militares que se nos infiltraron tienen que ser juzgados por delito de traición a la patria. Pero algo falló en el proceso de control, Alfredo, y eso tiene que tener una responsabilidad administrativa de toda la cadena de administración de los refugios y armamento que tienen las Fuerzas Armadas. Por eso es necesario que al interior se haga una buena investigación y que se lo diga a la nación ecuatoriana, porque el 82% de los ecuatorianos en diferentes encuestas que creen Fuerzas Armadas necesitan esas respuestas, Alfredo. Estos son los puntos de vista de Wagner Bravo, general del Servicio Pasivo de las Fuerzas Terrestres. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Confiemos en Fuerzas Armadas. Un buen día. Buen día. A Steffi. 7:16. Vamos a una pausa con ustedes y al regresar estará Paola Vintimilla, asambleísta nacional del PSC, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. El caso Assange, las condiciones del asilo, su cumplimiento, su prolongación indefinida, la naturalización y su finalidad, la desclasificación de la reserva. En pocos minutos estamos de vuelta con eso. Quédese usted en nuestra sintonía. Vintimilla, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Stephanie, a las órdenes. Buenos días. Finalmente se le ha entregado la información desde Cancillería, los documentos sobre la naturalización de Julian Assange. Primero le dijeron que era reservada, 9 meses después ya se la dieron. Bueno, sí, la verdad es que el canciller tuve que solicitarle, al igual que lo había hecho con María Fernanda Espinosa, la entrega de todos los documentos. Voy en esto casi 10 meses. Ella me respondió en un pedido de información que le hice que los documentos estaban clasificados como reservados. Tuve que esperar que llegue un nuevo canciller como José Valencia, un embajador de carrera, una persona seria, pragmática y siguiendo la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me hizo llegar toda la información que yo le había requerido. Pero la defensa de Assange ha dicho que va a emprender acciones legales en contra del canciller Valencia y parten del hecho de que, siendo Assange un asilado, la información sobre su situación no podría ser divulgada por el riesgo que tienen las personas con asilo. ¿Por qué usted, al contrario, argumenta que no tiene por qué ser reservado? Bueno, las naturalizaciones en general, Stephanie, no tienen por qué ser reservadas. Después, el canciller ya dejó claro que la documentación, y nos hizo llegar, no había seguido el protocolo para ser clasificada como reservada. Por lo tanto, no había ese problema. El abogado Poveda y Baltasar Garzón, que estuvieron en el país y presentaron la denuncia, fue por una acción de protección contra el canciller y los derechos que supuestamente son vulnerados para el señor Julian Assange, más no por el tema de la entrega de documentos reservados, como dijeron en un inicio. Y eso porque lo que le dijo el canciller a usted en el documento cuando le envían la información es que lo que ocurrió es que no se siguió el proceso establecido para poder calificar como reservada esa información, es decir, nunca fue reservada. Exactamente, a pesar de lo que me dice María Fernanda Espinosa, los documentos no siguieron el protocolo necesario para ser clasificados como reservados. Y no solo eso, Stephanie, tampoco incluyeron en los archivos donde constan todos los documentos reservados de la Cancillería. Ahora, esto para llegar a lo de fondo, que es el contenido de esa información que imagino usted ya ha podido revisar. ¿Qué irregularidades, partiendo de eso, se cometieron en este proceso de naturalización?
Mira, comenzando porque crearon una ley ad hoc para el señor Assange. Al ver que jurídicamente no tenían los sustentos suficientes para darle la naturalización, pusieron un artículo 4 que dice: los extranjeros, ¿quiénes podrán recibir la nacionalidad? Los extranjeros en situación de protección internacional otorgada por el Ecuador de forma regular, continua, por 3 años. Esto tiene un nombre que es Julian Assange. Segundo, no pasaron por el sistema informático de la Cancillería, donde todas las naturalizaciones tienen que pasar, que se llama el sistema ESIGEX. Ellos tampoco, María Fernanda Espinosa siguió ese protocolo, esa línea para darle la naturalización, y lo pasó por un lado. Los declaró como reservados para que justamente los ecuatorianos no nos enteremos de cómo se le había dado la naturalización. Normalmente, te repito, el tema de naturalización no tiene por qué ser reservado. El tema del asilo podríamos entender que tenga sus reservas, pero la naturalización en ningún momento. Ahora, está llamando entonces por estos temas a un plantón para el 31 de octubre. Lo que corresponde a su juicio ahora es pedir que la nacionalidad de Julian Assange, que le quiten la nacionalidad. La nacionalidad de Assange se la regaló. ¿Con qué fin? Con el fin de nombrarle diplomático, primero en Londres y enseguida ser trasladado a la Embajada de Ecuador en Moscú. Ahí está el problema. La ciudadanía ecuatoriana no se la puede regalar, se la tiene que ganar. Y el señor Assange no ha hecho absolutamente nada para ganarse la nacionalidad ecuatoriana. Aquí no tiene nada que ver con el tema de asilo. No se trata de ponerle en la calle. En ningún momento estoy pidiendo ni estoy hablando sobre el tema del asilo político. Estoy hablando únicamente por la naturalización que se le dio de una manera irregular y sin merecérselo. ¿Y qué pasa entonces con las responsabilidades de quienes habrían cometido esas irregularidades que usted denuncia para darle la naturalización? Todos estos documentos, Stephanie, han sido entregados a la Contraloría General del Estado para que determinen cuál es la responsabilidad administrativa de la ex canciller María Fernanda Espinosa. 1. También han sido incluidos en el juicio político que sigue reposando en el CAL, donde tenemos que esperar que la presidenta de la Asamblea lo ponga en conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa para que inicie el proceso de juicio político contra la canciller. Ahora, ¿por qué ven importante este juicio político? Digo, porque la canciller ya está de presidenta de la Asamblea en la ONU, un juicio político son hechos consumados, pero es importante dejar el precedente de la sanción, porque por otro lado el presidente, sobre las responsabilidades ahí del gobierno, el presidente dijo, bueno, esa fue solamente una decisión de Espinosa, él dijo no haber estado de acuerdo con esa decisión, total, lo hicieron, y entonces tiene que haber una responsabilidad administrativa y tiene que haber una responsabilidad política. Recuerde que no ha pasado un año de lo que ella dejó de ser ministra de Relaciones Exteriores, por lo tanto, la peor vergüenza y la peor cosa que le puede pasar a un político, a un funcionario público, es tener un juicio político. Aquí vamos al juicio, dejemos que la canciller se defienda, nosotros presentaremos las pruebas que tenemos en contra de ella en el tema de incumplimiento de funciones y, por supuesto, las irregularidades que cometió para darle a Julian Assange nuestra nacionalidad. Y como tú decías hace un momento, vamos a hacer un plantón. El primer paso es entregarle una carta al señor presidente de la República, que lo voy a hacer el día de hoy. Estoy pidiendo una cita para reunirme con él. Dijo en una cadena internacional no conocer todos estos documentos y todas las irregularidades que se habían cometido, pues yo se la voy a entregar. Quiero reunirme con él. De no darme la cita o de no poder conversar con él, pues no me quedará más que hacer un plantón con miles de ciudadanos que estamos indignados por cómo se manejó este tema de naturalización y queremos que nos devuelva la nacionalidad. El señor Assange no tiene por qué ser ecuatoriano. Son algunas de las observaciones de Paula Vintimilla, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:28. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Jimmy Candel, asambleísta del Bloque de Integración Nacional BIN, el presidente de la comisión multipartidista que está investigando el caso de la asambleísta Sofía Espín. El informe de la comisión y sus recomendaciones. ¿Ejerció la asambleísta un encargo diferente al del mandato popular? Ya volvemos para revisarlo. Quédese usted en nuestra sintonía. La comisión multipartidista nombrada por el CAL para investigar la denuncia del asambleísta Esteban Bernal de Creo contra la asambleísta Sofía Espín, ex Alianza País, ha emitido su informe, el cual, según el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
deberá ser votado por el Pleno. Jimmy Candel, presidente de la Comisión Multipartidista, asambleísta de Santa Elena por el Movimiento Peninsular. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo. Un honor estar una vez más aquí en los estudios de Ecuavisa. Efectivamente, el día sábado, la Comisión Multipartidista que presido y que está conformada por el asambleísta Callejas y el asambleísta Valle, entregó ya el informe, el mismo que deberá ser analizado, debatido, discutido y si es posible sancionar a la asambleísta Sofía Espín por lo que hemos encontrado y que es parte del informe nuestro y que en definitiva corresponde a declarar pues ya terminado su periodo. Definitivamente este es un caso que en estos momentos que vive el país es alarmante. Creo que el país está viviendo una desilusión colectiva en las instituciones, la función jurisdiccional en una posición retratada en el caso Posorja, el tema de Fernando, exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, temas como la iglesia con denuncias de pedofilia, las Fuerzas Armadas. Hace un momento acabamos de escuchar a Wagner que explica lo que pasa en las Fuerzas Armadas tratando de justificar, pero los hechos son, las investigaciones realizadas son profundas y en definitiva eso es preocupante para el país. El país necesita atención. Usted ve, Alfredo, que en su último artículo en Vistazo manifiesta que la Asamblea Nacional está morosa con el país, al que hasta ahora no se ha hecho un juicio político a ningún representante del Ejecutivo. Esa es una plusmarca que definitivamente preocupa al país. Hechos como que el 73% Ahora volvamos de los ecuatorianos... al informe de la comisión. La conclusión que da la razón al denunciante fue adoptada por unanimidad o por votación. Bueno, la votación fue, somos 3 integrantes, la votación fue de 2 a favor y 1 en contra. Realmente pues la posición del asambleísta Valle era que nosotros nos inclinemos hacia que se la sancione solamente por 30 días y que por el mal uso de la tarjeta electrónica. Posición y propuesta que para nosotros, al menos para mí, era ridícula. Yo creo que se ha atentado contra la Constitución de la República, se ha atentado contra lo que representa la institución que es la legislatura y se ha interferido ante otro poder del Estado. Y eso está sancionado. Usted sabe que el artículo 127... En efecto, el informe en su conclusión número 1 indica: con los antecedentes expuestos, el análisis doctrinario y legal efectuado a los hechos conocidos por esta comisión, se concluye que la actuación de la asambleísta Sofía Espín se enmarca en la causal 1 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo que esta comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional imponer la sanción determinada en el inciso final del mismo artículo 163. Fueron debidamente comprobados los hechos que permiten al Pleno despojar de su calidad de asambleísta a Sofía Espín. Bueno, los hechos han sido circunstanciales. No solamente el hecho está en que ella haya ido a visitar a una detenida, a una testigo protegida. Ha sido que ha ido a visitar a alguien que está involucrada en un tema de tipo penal, un caso de tipo penal, que involucra inclusive a un expresidente de la República. Ese hecho es una interferencia en los poderes del Estado y es una incompatibilidad a las funciones que le corresponde como asambleísta. De tal forma que ante ello, yo sí creo que lejos de las leguleyadas que puedan existir de aquellos que quieren interpretar el 163.1 muy estrechamente, a la Asamblea Nacional le corresponde interpretarla y de tal forma que se pueda hacer o dar una lección a quienes están atentando contra la seguridad, contra la integridad de una institución que debe ser respetada como es la Asamblea Nacional. El informe de la Comisión Multipartidista cita, además del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que Sofía Espín pierda su calidad de asambleísta,
pero este se basa en el artículo 163, en el 127 de la Constitución sobre las prohibiciones a los asambleístas. Y la primera prohibición es que no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. O sea, ¿qué actividad ajena a su calidad de asambleísta desempeñó Sofía Espín? ¿O era algo profesional? Porque ella es ingeniera. ¿Cuál fue la actividad ajena? Bueno, la actividad ajena fue hacer algo que no le corresponde a ella en su calidad de asambleísta hacerlo. Aquí las argumentaciones jurídicas son incompatibles, son importantes, pero para los asambleístas las argumentaciones políticas son las más importantes. Yo he visto cómo están tratando de discutir y han expuesto muchos abogados este tema llevándolo a la sección jurisdiccional. Pero este tema es eminentemente político, mi querido Alfredo. De tal forma que esto debe de tratarse y ampliarse. La interpretación de la incompatibilidad es muy estrecha y debe ser un poco más amplia, y a eso le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional tiene el derecho, tiene la facultad, el artículo 7 de la función legislativa le ordena a interpretar, a sancionar, a discutir, a debatir y a buscar los mejores mecanismos para obtener una interpretación que corresponda a lo que significa un hecho de esta naturaleza. Aquí se ha visitado un testigo protegido, aquí se ha visitado una detenida que se ha sometido a la colaboración eficaz, aquí se ha trastocado lo que corresponde a una función solamente de asambleísta, cuando esa función está interfiriendo con otro poder del Estado, y eso está sancionado por la Constitución. Usted sabe. Además que se cumplió los establecimientos penitenciarios tienen sus reglamentos. Se cumplió con los reglamentos para hacer la visita. Debe haber pues una lista de personas autorizadas por la detenida. La detenida había aceptado esta visita. Bueno, ella fue motivo de engaños, fue esto declarado con mucha claridad por el ministro de Justicia. Se rompieron los filtros, no se respetaron los protocolos correspondientes. La viceministra declaró que doña Sofía Espín conoce que para estas visitas se necesitan cumplir una serie de protocolos. Ya ella ha visitado otros centros penitenciarios y ella ha autorizado los permisos y conoce cómo es. Aquí ni siquiera. O sea que en otros casos había solicitado autorización. No había, no se entiende eso. Ella presentó solamente su cédula, tenía que presentar su tarjeta de identificación como asambleísta. Obviamente se demuestra con claridad que alguien ayudó a que ella ingrese. Cuando alguien quiere entrar a un centro penitenciario, le hacen una serie de problemas y hay que cumplir una serie de requisitos, y aquí con mucha facilidad se entra. Por eso que estamos cuestionando al Ministerio de Justicia y en los centros penitenciarios que no tienen un control eficaz en cuanto. Vean lo que ha pasado con Alvarado. O sea, no está funcionando. Alguien está haciendo algo incorrecto y eso debe ser sancionado. Y hoy día la Asamblea Nacional va a topar este tema en su primer punto de orden del día. La próxima semana viene un largo feriado. ¿Cuándo será la votación sobre la destitución de la asambleísta Sofía Espín? Bueno, nosotros ya entregamos el informe el día sábado. La presidenta de la Asamblea Nacional debe abocar conocimiento de este documento, de este informe. Entiendo que tendrá que presentarlo al Pleno para consideración del Pleno en los próximos días. No está definida la fecha, está en las manos de ella disponer para cuándo será la discusión de este tema importantísimo para la Asamblea Nacional, donde se juega su prestigio, se juega su reputación, porque hemos visto últimamente cómo ha ido la Asamblea de tumbo en tumbo tratando de no darle solución a sus temas y lograr que el país vea que la Asamblea está trabajando y cumpliendo con sus funciones y responsabilidades. Jimmy Campbell, presidente de la Comisión Multipartidista, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a usted, mi querido Alfredo. Estefi.
En las noticias les contamos que la asambleísta Norma Vallejo no acudirá a la comisión que investiga los presuntos cobros indebidos a su personal. Su comparecencia estaba prevista para hoy y la comisión insiste en que se presente. Patricio Díaz nos informa que la legisladora teme que lo que diga pueda ser usado en su contra en la investigación que realiza la Fiscalía. La comisión que investiga los supuestos cobros indebidos de la asambleísta Norma Vallejo a los trabajadores de su despacho recibió mediante oficio el anuncio de que no comparecerá ante esta instancia legislativa para exponer sus descargos sobre esa denuncia. Al estar abierta una indagación en su contra también en la Fiscalía, Vallejo señala: mis declaraciones públicas ante la comisión podrían ser sacadas de contexto y afectar mi defensa en la investigación previa. Su propia coidearia de Alianza País y comisionada del caso, Noralma Zambrano, mostró su sorpresa ante esa decisión. Es una pena porque nosotros, en primer lugar, cumpliendo lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estamos garantizando el debido proceso. Entonces, la garantía del debido proceso implica que ella tiene la oportunidad de defenderse de todas las imputaciones. El presidente de la comisión le hizo un llamado para que revea su decisión. Nosotros mantenemos la convocatoria para mañana, pero ante voluntad expresa de la señora asambleísta, definitivamente tenemos que acelerar los tiempos. Pero Vallejo pidió también que se excluya de la comisión a Ana Galarza de Creo, por supuestamente haber anticipado criterio en su contra. La legisladora lo negó. Pero claro, le preocupa el hecho de que yo haya advertido que si se encuentran indicios de responsabilidad penal, pues claro que estamos en obligación de enviar los mismos a la Fiscalía General del Estado si es que se encuentran los indicios. Y Azuero no dio paso al pedido. Ratificó a Galarza en la comisión. De inmediato empezaron a escuchar el audio donde Norma Vallejo presuntamente confirma los cobros indebidos. No es que yo esté quitando del sueldo de nadie ni el derecho de nadie. Estos son puestos políticos, porque es un pago a lo de Alianza País más los gastos que haya de la oficina. Luego de escuchar las 3 horas de este audio, los ex servidores legislativos que intervienen en él deberán comparecer ante la comisión esta misma noche. Vallejo debía hacerlo el martes. Eso Dios no quiera. Con eso estamos concluyendo esta emisión de Contacto Directo. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.